Reunido de una parte don Pablo Suárez Arias, concejal delegado de Hacienda y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Valdés, Principado de Asturias, debidamente autorizado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dotado en sesión de fecha 8 de abril del 2010. De otra parte, don José Antonio Mestral Tirador, con cédula de identidad expedida por la República Argentina número 93.531.308, en calidad de presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, con domicilio social en la calle Solís 475, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y debidamente autorizaron por acta de junta directiva en la reunión celebrada en la Ciudad de Buenos Aires en julio del 2010. Ambas partes intervienen en la representación que sus respectivos cargos les confieren, en orden de formalizar el presente convenio de cooperación a cuyo efecto exponen. Primero, el Centro Asturiano de Buenos Aires, Asociación de Socorros Mutuos, Previsión, Beneficencia, Cultura, Recreo y Deporte, en la entidad de carácter mutual, cuya andadura se inició con su fundación el 23 de febrero de 1913. Sus fines sociales se centran en el fomento de lazos de unión entre los naturales de Asturias y sus descendientes, el realce del nombre Asturias en naturales de Asturias y sus descendientes, el realce del nombre Asturias en América, las relaciones de amistad con otras asociaciones de similar índole, el socorro mutuo, entre otras asociaciones, prestando asistencia médica, farmacéutica, así como beneficencia, tanto entre españoles como argentinos, con situación precaria, acreditada, a la par que aquellos fines de carácter cultural y recreativo y deportivo. La complicada situación socioeconómica que sufre la República Argentina y los continuos aumentos del coste de vida hacen que el Centro Asturiano tenga cada vez más presencia en las atenciones propias a sus fines, resultando imprescindible la cooperación de distintas instituciones para afrontar un presupuesto de funcionamiento que se cifrará en este año en, acá falta dólares porque no tenemos lo del año pasado, tenemos que buscarlo abajo, que era lo que te decía que nos falta. Segundo, por su parte, el Ayuntamiento de Valdés es consciente de la necesidad de abordar esa cooperación, expresando su solidaridad con ciudadanos de este concejo y de la región asturiana, que en su día hubieron de abandonarlos, así como sus descendientes, y que hoy se encuentran necesitados primordialmente de apoyo, sin perjuicio del interés de otras actividades desarrolladas en el centro asturiano, en el orden de mantener las costumbres y la cultura de los asturianos, en definitiva en el orden a mantener vivos sus raíces. Como expresión de tales principios, este ayuntamiento inició su cooperación en el año 2007 con el fin de iniciar residencia del Centro Asturiano de Buenos Aires, continuando en la actualidad. El Ayuntamiento de Valdés es consciente de que tal apoyo será más fuerte y diversifica entre distintas asociaciones con fines similares, alcanzando así a un mayor número de personas y sectores sociales y ampliándose el abanico de actividades y programas a satisfacer. En este orden de cosas, reconoce que el Centro Asturiano de Buenos Aires constituye un pilar fundamental al que debe igualmente su colaboración. Tercero, el convenio es la forma que a través de la cual se deben canalizar este tipo de ayudas conforme al artículo 28.1 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre general de subvenciones. Cuarto, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1185 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. El principio para la gestión de sus intereses en el ámbito de las competencias puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, siendo de su competencia la prestación de servicios sociales, culturales y deportivos. Quinto, el presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires declara bajo responsabilidad que la entidad no está incursa en ninguno de estos supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, general de subvenciones, que le impidan obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, así como se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Conforme a ello, formalizan el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas. Punto 1. Objeto es el objeto del presente convenio, articular los términos de la cooperación entre el Ayuntamiento de Valdés y el Centro Asturiano de Buenos Aires,
Asociación de Socorros Mutuos, Previsión, Beneficencia, Cultura, Recreo y Deporte, para que su mantenimiento y el del programa de actividades, específicamente en ello orientado a las prestaciones sociales para personas sin recursos y en situación de necesidad, sin perjuicio de otras actividades de índole cultural y recreativo, cuya subvención se considera igualmente de interés. El Ayuntamiento de Valdés operará al mantenimiento y correcto funcionamiento del centro, destinando una subvención prevista en sus presupuestos para el 2010, la partida 46.300.489 por un importe de 4.000 euros, a los efectos de afrontar los siguientes conceptos: gastos ordinarios de funcionamiento, incluidos los gastos de personal, compra de suministros varios, equipamiento, utilizaje, materiales y elementos generales que generen mejoras en el funcionamiento y gestión, pequeñas reparaciones orientadas al mantenimiento de las instalaciones para permitir su correcto funcionamiento, programas de actividades diversas de atención a las personas usuarias del centro, actividades de promoción y difusión para facilitar el acceso a sus servicios, fomento de asociacionismo con otras entidades de finalidad similar, programas culturales, recreativos y deportivos. Obligaciones de las partes. La entidad beneficiaria estará obligada, además de a cuanto se establezca en el presente clausulado y lo dispuesto en la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones, a someterse a las actuaciones de comprobación que puede efectuar este ayuntamiento y a las de control financiero que correspondan a la intervención de fondos.